Buenas noches. La verdad que siempre nos gusta consultar con gente que está auscultando un poco qué nos está pasando a los cordobeses y a los argentinos. No voy a ser muy larga con la presentación, es un amigo de la casa, el licenciado Gustavo Córdoba, de Suban Córdoba y Asociados, nos va a contar qué es lo que nos está pasando como sociedad. No me interesan los porcentajes, no quiero saber cuánto mide uno, cuánto mide el otro. Me interesa saber cuando miden cuáles son las expectativas de la gente, cuáles son las demandas de los ciudadanos y qué está pasando con la clase dirigente que parece que no las está entendiendo. Después de los auspicios nos acompaña licenciado Gustavo Córdoba. Buenas noches, Gustavo. Muchas gracias por estar nuevamente en Entrevistas. Al contrario, Viviana, vos sabés que es un placer y un gusto para mí estar contigo. Gustavo, ¿qué está pasando? ¿Qué dicen las encuestas? Nos hemos enterado, bueno, yo me enteré anoche a última hora, la mayoría de la gente se debe haber enterado hoy, este accidente, entre comillas, con una violencia exacerbada, persiguiendo a un camionero que no se adhería al paro de camioneros y tirándole una piedra, generando un accidente que le provoca la muerte. Hay 3 detenidos, pero hay una escalada de violencia que es complicado lo que se está viendo, ¿no? ¿Cómo ven ustedes esto a través de las encuestas? ¿Qué análisis pueden hacer de No, esto? hay un contexto, Vivi, en el cual pareciera que lo retro no aplica solamente a la moda, ¿no? Ujú. En el sentido de categorías de análisis o categorías de cuestiones políticas que analizábamos en el pasado que creíamos que nunca más íbamos a volver a discutir y sin embargo, fíjate, la palabra fascismo, la palabra comunismo, a pesar que el comunismo prácticamente ya no exista, salvo en China, digamos, se han vuelto categorías de uso diario, ¿no? Sí. Y con la violencia pasa exactamente lo mismo, la violencia simbólica y la violencia real. Pretendíamos haber superado en la historia de la humanidad episodios de violencia y sin embargo estamos viendo una guerra en vivo y en directo. Estamos viendo episodios de regreso de violencia simbólica y de violencia concreta, como este que vos estás señalando, ¿no? De alguien que no se somete a la voluntad de los que hacen un paro. Y bueno, habrá que analizar y la justicia tendrá que decidir a ver qué fue lo que pasó. Pero lo que importa acá en el fondo es esta cuestión de la interpretación de la realidad. Porque Sí. creo que en el fondo la cuestión definitiva pasa por quién interprete mejor estos hechos o estos episodios en este contexto en particular, porque pareciera que la política argentina tiene episodios de negación, ¿no? Sí, Viste, hay cuando un una sufre. desacople impresionante entre lo que uno escucha de los políticos y lo que uno personalmente como ciudadano vive diariamente, ¿no? Mira, llevémoslo a una escala personal, ¿no? Cuando uno sufre un trauma o un evento así muy traumático en la vida, la reacción normal es, no, esto no me está pasando a mí, esto no me puede pasar a mí, ¿no? Es como una especie de negación. Y Sí. creo que hoy la dirigencia política argentina, no importa municipal, provincial o nacional, están inmersos en esa tónica de negación. Entonces, eligen particularmente la parte de la realidad que más les conviene y desechan lo otro, como si fuese desechable, ¿no? La parte de los problemas. Entonces, Sí. acá hay un problema gigantesco porque dos modelos ideológicos opuestos fueron
castigados electoralmente por la sociedad argentina en un lapso de tiempo muy breve, de 2 años. Tanto el macrismo como el kirchnerismo fueron castigados. Entonces, habrá que ver si el germen este de Milei, porque yo digo que Milei es hijo legítimo de esto, ¿no?, que estamos Sí, hablando. por supuesto. Habrá que ver hasta dónde llega, porque tampoco Milei es wow, ¿no? Porque yo te diría que mucha gente está más con Milei por el formato comunicacional más que por las ideas que Milei por ahí expresa, ¿no? Algunas Coincido bastante... plenamente. Bueno, entonces, esta negación de la realidad nos pone en una situación muy compleja, porque la situación argentina, déjame decirte, no es más grave que la que se están viviendo en otros lugares del mundo, pero creemos que esto nos está pasando solamente a nosotros. Claro. Y la verdad es que creer que el desabastecimiento es culpa del gobierno, de gasoil, por ejemplo, es un error, hasta te diría, infantil, porque tenemos una suerte de sectores opositores al gobierno que no les importa lo que pasa fuera de las fronteras de la Argentina. El dilema es que ellos no se dan cuenta que hace 4 años gobernaron ellos también. Sí. Y uno escucha, por ejemplo, a los funcionarios económicos del gobierno de Macri hablando de cómo bajar la inflación. O sea, no sé si me entendés, digo, es una cuestión bastante rayana con lo ridículo, ¿no? Porque Sí, los antecedentes están y no hay un modelo económico y que de alguna a la forma vista. genera violencia a escuchar eso, ¿no? Porque está bien, Los núcleos duros se siguen imponiendo, uno generan más que tensión al sistema político. porque Gustavo, uno que gracias a Dios, bueno, gracias a Dios, gracias al trabajo, uno come todos los días, uno puede venir al estudio, uno tiene un trabajo, pero vos pensás aquella gente que es casi el 50% de los argentinos, que está viendo qué va a comer esta noche, son las 11:30 de la noche, y no tiene para darle de comer a sus hijos, y de repente escuchan la radio que te dicen, nosotros tenemos la fórmula, que en 15 días solucionamos el problema, entonces eso también provoca violencia, provoca una Sí, sensación de impotencia suprema. la impotencia, ¿sabes de dónde viene? De que la gente percibe que su dirigencia, toda la dirigencia, no solamente una parte, sino toda la dirigencia, vive en una suerte de realidad paralela, donde las prioridades son realidades absolutamente ajenas a los problemas que hoy tiene la gente. Mirá, Vivi, si vos haces una mirada a las encuestas, no solamente las nuestras, las de cualquier colega, Sí, sí. el top 4, digamos, de los problemas de la sociedad argentina, encabezados por inflación, ¿sí?, pobreza, inseguridad y desocupación. Ponele, a grandes rasgos sería el top 4. Analicemos ahora cuál sería el top 4 de la dirigencia política. Las elecciones presidenciales, las candidaturas, Consejo de la Magistratura, ¿viste? O sea, una Sí, sí. desconexión casi total. Es más, Sí. hace rato nosotros venimos percibiendo que vivimos una especie de clima de ansiedad electoral generalizada, donde nos quieren hacer creer que vamos a votar presidente en 2 meses, y en realidad falta 1 año y 2 meses. Claro. Entonces, es realmente grave que la dirigencia política, que no sabe gestionar, digo, ante la ausencia de un plan económico concreto, tanto del gobierno actual como del que estuvo antes, saben y se inclinan a hacer lo que saben hacer, que es campaña electoral. Entonces, nos regalan a los argentinos de manera muy impúdica, digamos, posicionamientos electorales cuando la sociedad argentina está reclamando otra cosa. Mirá, la palabra consenso es lo que se me viene a la mente cuando tengo que observar la incapacidad de la dirigencia a la hora de gestionar lo público. ¿Por qué? Porque pareciera que no la cursaron en la universidad de la política, la consenso 1, consenso 2 o consenso 3. Porque hay que ponerse de acuerdo. Yo no conozco país en el mundo que haya podido salir de altos esquemas inflacionarios como el nuestro sin diálogo institucional. El otro día se juntó Melconian con Cristina y es un escándalo hasta el día de hoy. Sí, Estamos sí. realmente del tomate, estamos locos, no podemos salir si no hay consensos mínimos, si no hay acuerdos mínimos entre oficialismo y oposición, le toque gobernar a quien le toque, ¿no? Sí, sí, es una condición sine qua non para que las cosas empiecen a tomar un rumbo. ¿Cómo,
¿Cómo dan en tus encuestas las imágenes de los diferentes gobiernos? Vamos de lo general a lo particular, el gobierno nacional, provincial y municipal. Todos los gobiernos, todos los dirigentes nacionales, con una excepcionalidad, todos han aumentado su imagen negativa. Te diría que, salvo Larreta, salvo Facundo Manes, salvo Patricia Bullrich, el resto de la dirigencia política argentina está con niveles de negatividad extremos, o muy extremos, sobre todo si son dirigentes del gobierno nacional. En la provincia de Córdoba también no es que ha habido un aumento o un incremento de la negatividad, pero también está claro que los márgenes de maniobra ya no son los que había antes, ¿no? Entonces, uno puede entender que hay cierta lógica en donde Córdoba se diferencia ideológica y políticamente de lo que pasa a nivel nacional, pero no tiene una realidad social o política o económica muy distinta, ¿no? Y no sé qué tanta responsabilidad tiene el gobierno nacional en los problemas que hoy sí tiene la provincia de Córdoba y que cada día son más visibles, ¿no? Porque hay que ver también que Córdoba ha tenido, si uno seguía, por ejemplo, con los números de la pobreza o de desocupación recientes, el Gran Córdoba es uno de los conglomerados urbanos donde la desocupación ha crecido, ¿no? Y esto se habla no solamente de políticas activas de la nación, sino fundamentalmente de la provincia. Y a nivel municipal, yo te diría, hoy la gran incógnita es evaluar cómo ha impactado, cómo va a impactar en el posicionamiento electoral nacional, perdón, provincial, del intendente de la ciudad y cómo esto puede repercutir en darle un posicionamiento distinto a la oposición, que está buscando Claro. recuperar la ciudad de Córdoba y que además está buscando también recuperar el sillón de la Casa de las Tejas, aunque ya no esté más en la Casa de las Tejas. Sí, del Panal, ahora es el Panal. Así es. Decir la Casa de las Tejas denota la edad, Gustavo. Eh, sí, yo lo que percibo como ciudadana, al margen de este desacople entre la realidad de los políticos y la realidad de- de los ciudadanos, es también un desacople en los medios. Eh, yo no digo que todo el día se trate de malas noticias, de ninguna manera. De hecho, tengo un programa en otro canal que lo único que muestra es gente produciendo y emprendiendo a pesar de la dirigencia Ujú. política y a pesar de la coyuntura y de la economía. De manera tal que la idea mía es mostrar siempre las dos caras, ¿no? Pero me di cuenta hoy mismo con el tema del accidente, perdón, de lo que sucedió, la tragedia de anoche, ¿no? Yo tuve acceso a la información a las 11 de la noche, más o menos, 11:10. Los medios de Córdoba lo empezaron a realmente darle la dimensión que tiene a las 11:30 de la mañana de hoy, 11 de la mañana. Entonces, me parece que también está como todo blindado, ¿no? Como que de esto no se habla, como que esto no se dice. Eh, ya cuando la prueba es tan contundente no pueden, pero si no, los medios prefieren también callar. El problema es que la intermediación de los intereses económicos y intereses políticos en el manejo de los medios, a través de la pauta o a través de un montón de esquemas de apoyos, ¿no?, institucionales que hay a los medios, también tienen su rol y tienen también su influencia. Lo han tenido toda la vida. Hay Sí. dos grandes cambios que hay que sí marcar, que creo yo tienen mucho que ver. Lo primero es que los medios antes eran una especie de árbitro o filtradores, entonces había cierta moderación en los medios y trataban de que la materia prima, es decir, la noticia, fuese lo mayor objetivo La posible. Y la protagonista. verdad que eso, claro, hoy no, hoy no. Hoy el protagonista es el interés del medio en defender sus intereses, políticos o económicos. Eso está claro. Los medios hoy ya son parte del poder y disputan poder todos los días, con o contra la política. Esto es así, le gusta a quien le guste y bueno, por eso también están surgiendo periodismos de autor en todo el mundo, Sí. por eso hay una caída estrepitosa en Estados Unidos, por ejemplo, ahora de lo que es la cantidad de personas que miran televisión, ¿no? Ese es un llamado de atención. Por otro lado, hay un fenómeno creciente de contenido malicioso, las fake news,
donde ni siquiera los especialistas, vos o nosotros, no sabemos cuánto de lo que consumimos a diario es verdad o es mentira. Entonces, hay como un nivel de intolerancia cada vez más marcado, porque detrás de eso no hay inocencias, hay No. gente buscando producir este clima de intolerancia y de ingobernabilidad. Hay una especie de recesión democrática que nos atraviesa, ¿no? Y hace que estemos enojados todo el tiempo, que no hay cosa que nos venga bien. Entonces, sumale la crisis consecutiva que tenemos en la Argentina, agregale el clima mundial de crisis posguerra o de la crisis post-pandemia. Bueno, entonces los odiadores están viviendo en un mundo ideal hoy en día también. Gustavo, esta mañana yo tuve un inconveniente, estábamos hablando por teléfono y yo tuve un inconveniente y me contestaste algo. El inconveniente es un problema doméstico. Estacionaron un auto frente a mi cochera, entonces yo no podía sacar mi auto. Y me contestaste algo que me dejó pensando. Viviana, la gente está pensando nada más que en lo suyo, está pensando en que quiere estacionar, no importa si está bien o está mal donde estaciona, Lo estaciona. que pasa es que ¿Qué? vivimos vidas unilaterales, donde lo que hacen los otros no nos importa ni es problema nuestro. Entonces, si yo quiero estacionar y hay un espacio, ¿y por qué no lo voy a usar si yo tengo la necesidad de estacionar? Después, si está bien o está mal, ¿viste? Te importa más o te importa menos, pero la verdad es que hoy vivimos una suerte de desafección por lo que les pasa al otro. Esto es lo grave, digamos, este clima de intolerancia, de violencia Y lo, simbólica tan cargado que tenemos, impacta en nuestras vidas sí. cotidianas. Es Y realmente lo que un, es un arriba, fracaso, Gustavo, digamos. Gustavo, lo que es arriba es abajo. Es lo que nos está pasando con la dirigencia política, lo que conversábamos recién. Es decir, un dirigente que me habla de una realidad que es inexistente para el 50% de los argentinos. Entonces vos decís, este hombre o esta mujer, ¿de qué está hablando? Bueno, yo Bueno, diría de en última, este sí. punto, te diría en este punto, Vivi, que la clave para la sociedad argentina y para cada uno de nosotros sería bajar dos cambios, ¿no? Entender, tener empatía, comprender, más que imponer un criterio, ¿no? Yo diría que hoy las dirigencias, no solamente las políticas, también las empresariales, tienen que tener una mirada muy contemplativa de la realidad. Hay un mundo, mira, en las encuestas nosotros pedimos o preguntamos opinión respecto de si hay que bajar el gasto público. Y todo el mundo dice que sí. Si hay que bajar, Le ¿qué? proponemos el gasto público. Ajá. Todo el mundo está de acuerdo, un 70% dice que hay que bajar el gasto público. Cuando le proponemos hay que bajar impuestos, todo el mundo dice sí, claro, hay que bajar impuestos, el 80% hay que bajar impuestos. Cuando le planteamos, y mirá vos qué loco, mantener los subsidios a la energía, el 50% dice que sí y un 40% dice que no. Claro. Incompatibilidad casi total. Le preguntamos, ¿hay que aumentar o bajar el gasto en educación? No, el 90% dice hay que aumentarlo. Y cuando les planteas el esquema de salud, ¿hay que restringir el acceso a la salud pública o aumentarlo? No, aumentarlo. Entonces, es como que en la Argentina de hoy tenemos una mirada, digamos, donde creemos que para pagar impuestos esto debería ser como África, pero cuando pensamos en los servicios que brinda el Estado, esto debería ser como Europa. Claro. Entonces, estas dos realidades en nuestra cabecita, digamos, nos juegan muy mal, porque realmente le imprimimos al debate político una mediocridad, porque en definitiva lo que opina la sociedad, así de contradictorio, es porque el debate político es contradictorio. Nuestras dirigencias, la élite gobernante, la élite dirigencial, está todo el día insistiendo con este discurso tipo eslogan sin profundizar demasiado. Entonces la gente termina reproduciendo estos eslogan violentos que son contradictorios entre sí. ¿Y cómo no entenderte, digamos, si vos tenés un momento de furia porque alguien te metió el auto y no pudiste sacarlo de tu garage? ¿No? Es realmente una comparación simbólica muy acertada. Sí, te entiendo. Ahora, la semana pasada, la anterior, con otros invitados, hablábamos primero fuera de cámara y después ya en el estudio, que lamentablemente hoy tenemos una dirigencia política, no voy a generalizar porque no está bueno,
pero que no lee, que no estudia. Eh, Suena clasista lo que digo, Gustavo, No, pero la verdad que hay un si punto, vos sos hay un diputado, si punto, vos sos déjame, ministro, si vos, digo, tenés que tener un nivel de estudios. Si no, no vas a poder hacer todo lo que podrías hacer si tuvieras ese bagaje de conocimientos. Y se nota que tenemos una dirigencia política que, como vos dijiste recién, vive de eslóganes y vive en campaña. mira, yo creo que la cuestión central pasa por los privilegios. Creo que la dirigencia en general, no solamente acá en todo el mundo, cree que tiene privilegios que ya no existen más. Sí. La vida digital impone una lógica de donde ya prácticamente no tienen vida privada. Ujú. Eh, y viste que el escrutinio de la vida de los políticos genera escándalos, Por porque supuesto. ellos todavía creen que tienen vida privada. Lo que está pasando Y que es tienen que inmunidad esos permanente. privilegios, claro, esos privilegios ya, digamos, eran lógicos 20, 30 años atrás. Hoy en día son injustificables. Entonces, esa falta de actualización, esa falta de ayornamiento a estas normas de juego, estas reglas de juego nuevas que tiene la vida en sociedad a partir del impacto de las nuevas tecnologías y sobre todo de las redes sociales, hace que la política todavía se piense a sí misma como 20 años atrás. Y el mundo cambió, la sociedad cambió, la política no. Entonces, yo creo que el esfuerzo allí no es solamente la cuestión de si tienen estudios o no tienen estudios. Yo creo que es un concepto quizá más amplio, que es de inteligencia emocional, de saber adaptarse a las demandas de este tiempo, ¿no? Digo, si la gente te pide que vos tengas empatía con la situación de pobreza, la situación de desocupación, pobreza, hambre, vos no podés contestarle con, cuando seamos gobierno vamos a resolver tu problema. Digo, ahí hay una No, desconexión emotiva con lo que le pasa a la claro. gente que es muy grave, ¿no? Ahí yo apuntaría esto, porque eso no te lo da la educación, digamos, ¿no? Eso no te No. lo da ir a la universidad. Esa comprensión empática de la realidad, esa tiene que estar implícita en la dirigencia. Eso es lo que yo cuestiono y me parece que aquí es donde tenemos que reclamarle a la dirigencia política que abran un poco el juego, que se metan un poquito más en la sociedad, que salgan de las burbujas en las cuales viven muy cómodamente, ¿no? Donde cuatro o cinco dirigen y determinan quiénes son los candidatos a cada cargo, ¿no? Sí, señor. Gustavo, ¿cómo ves? Y ya cerrando, porque se nos fue el tiempo, pero no puedo dejar de preguntártelo. eh, Seguramente todavía no lo has medido porque está a punto de ebullición, pero bueno, todo esto que está pasando, esta crisis, digamos, que está teniendo el gobierno municipal a partir de, bueno, de el recital del cumpleaños de Ulises Bueno, que al final no se hizo por los costos, porque Ulises se sintió ofendido, a partir de, bueno, toda esta información que está circulando, motivo por el cual el Consejo Deliberante ha pedido una interpelación al secretario de Gobierno. ¿Pensás que esto lo puede afectar en su imagen al intendente? ¿Pensás que esto puede afectar su candidatura? ¿Cómo lo ves? Primero es encuadrarlo de la manera, creo yo, más adecuada. Decir que esto arrancó con una profunda y gran y gigantesca mentira. La idea de regalo de Ulises a la ciudad, con cargo de 43 millones de pesos, me parece que esa mentira es la que todavía no han subsanado desde la Municipalidad de Córdoba y que magnifica cada día que pasa la magnitud de la crisis, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque una crisis se da cuando se pone en crisis tu sistema de valores. Ujú. Y la mayoría de la política, cuando está en una situación equivalente a esta, para no demostrar debilidad, hacen de cuenta que acá no pasó nada. Digo, seguimos con lo habitual. No cambiamos nuestra rutina. ¿Sabes por qué? Porque no quiero dar ninguna señal de debilidad. No voy a correr al funcionario para no mostrar que estoy ahí sufriendo los problemas de esta crisis. Y sin embargo es exactamente al revés. Cuanto más rápido el control de la situación y tomen decisiones, más fortaleza va a demostrar. Entonces, este concepto equivocado de Claro. cómo manejar la crisis simplemente la amplifica y la aumenta. Porque, por ejemplo, pensar que la crisis va a amainar porque el intendente está en Estados Unidos
Yo no lo veo como algo probable, porque cuando él vuelva de Estados Unidos, le van a volver a preguntar todo lo que le deberían preguntar ahora. Posiblemente esto sí tenga algún grado de afectación, habrá que verlo, digamos. Eh, el tema está hoy en caliente. Sí está claro que hay responsabilidades concretas, ¿no? Me parece que hay ciertos funcionarios, ¿no? Que vuelvo a insistir con esta idea de cuando se pone en jaque el esquema de valores de un dirigente o de una, de una gestión, ¿no? Una gestión. Nunca Yarlora había estado vinculado, o la gestión Yarlora había estado vinculado a un cuestionamiento de falta de transparencia o de corrupción, como puede llegar a ser este caso. Y a partir de acá está claro que a todo lo que haga la municipalidad, todo lo que haga y lo que deje de hacer, va a ser escudriñado de una manera diferente, ¿no? Con una lupa cada vez más grande, con una atención de los medios y sobre todo de la oposición que antes no tenía. Entonces, vale la pena detenerse aquí y pedirles, ¿no? A los funcionarios que estén manejando esta cuestión máxima prudencia, máxima dedicación y abocarse 100% a resolver esto. No dejar que se resuelva sola, porque una crisis nunca se resuelve sola, al menos no favorablemente. No, no. Se nos fue el tiempo, Gustavo. Siempre un placer recibirte. Y bueno, ya la próxima vez te comprometo a que lo hagamos en piso al programa. ¿Mm? Dale, dale. Un beso enorme. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches. Ya escuchamos recién a Gustavo esto del desacople entre lo que le pasa al otro y lo que yo quiero. Con este ejemplo cotidiano que puede pasar de estacionar un auto en un lugar donde no corresponde. Como ciudadanos, ¿cómo practicamos esa empatía con el otro? Con el otro que en este caso tiene que sacar el auto para irse a trabajar, o con aquella persona que no le queda otra más que manifestar, y entonces sí, demoro bastante más en el tráfico. O con aquella persona que decide no hacer el paro de camioneros. Porque me parece que nos faltó decir algo en la conversación con Gustavo, esto de los políticos no vienen de un repollo. Los políticos salen de la sociedad, la clase dirigente sale de la sociedad, entonces que los políticos no tengan empatía quiere decir que nosotros como ciudadanos no tenemos empatía con lo que le sucede al otro. Buena tarea, ¿no? Pensar un poco en qué le está pasando al que tengo al lado, al que tiene que salir porque tiene que ir a trabajar, al que no le queda otra porque no tiene para comer, entonces necesita salir a la calle y manifestar, al que necesita el remedio y no se lo están dando porque la burocracia del trámite no se lo están aprobando. ¿Qué empatía tenemos nosotros como ciudadanos con la necesidad del otro? Porque entonces después nos asustamos de los dirigentes, pero los dirigentes salieron de esta sociedad. Para pensarlo. Buena semana, buenas noches.